Bienvenidos mis queridos hermanos hoy a este lunes 31 de agosto, último día del mes. Muy contentos de estar aquí en Espíritu Canal. Vamos a comenzar haciendo oración y vamos a pedir por todos los que hacen posible la CONIAM, que quiere decir ese Congreso de Niños y Adolescentes Misioneros, dando una gran importancia a su presencia en la vida de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por comenzar una nueva mañana, cerrando el ciclo de este mes de agosto. Te pedimos, Señor, comenzar el mes de septiembre, el mes patrio, con muchas esperanzas y con mucha alegría, disponiéndonos a tu presencia en nuestras actividades y labores, siempre en bien tuyo, siempre en honradez, siempre en la búsqueda de la subsistencia de la manera más adecuada. Y te pedimos especialmente por todos los que hacen posible la CONIAM, por todos los que la desarrollan, la preparan, la ejecutan, todos los que convergen en ella con gran alegría y con gran gozo, todos los que han participado en todas las actividades a propósito de cada una de ellas. Sigue bendiciendo a los adolescentes y a los niños misioneros, muchos de ellos a ultramar, que llevan la palabra de Dios a otras partes, pero también los que misionan dentro de sus casas, los que ayudan a sus padres a hacer oración, los que los orientan en muchas ocasiones hacia la verdad de la fe. Bendito sea, Señor, por ese testimonio de vida, por la gran importancia de los adolescentes y jóvenes y niños también en la misión de la ciudad. Te pedimos por cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio, como reflexión, proponemos observar estos 2 puntos. Por un lado, que el Señor nos habla con toda claridad sobre cuál es su identidad, cuál es su función y cuál es su objetivo dentro de este encuentro con nosotros los hombres, haciéndose uno como nosotros para salvarnos y traernos, él dice precisamente, la buena nueva, que quiere decir el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva que dará una esperanza, una virtud, una vida nueva, muchas ganas de salir adelante y, por supuesto, todo lo necesario de parte de Dios para que esto sea. Viene a dar la buena nueva a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues los que viven presos, sometidos por sus tentaciones. A lo mejor no están presos en la cárcel,
pero están presos de sí mismos, presos de sus pasiones, de sus problemas, de sus miedos, de sus ganas de salir corriendo, de sus ganas de desaparecer. Oprimidos viven, no viven libres, no viven bien. Eso es un lado. Por otro lado dice la buena nueva a los pobres, y se refiere precisamente a aquellos pobres que lo han perdido todo, aquellos pobres que van a encontrar una nueva riqueza, y una riqueza en las cosas más valiosas, en las cosas más altas. El encuentro verdadero con el Señor, que no tiene no tiene precio, es mucho más alto de todo lo que podemos ganar en esta tierra. También viene a hablarles a los más desfavorecidos, a los más pobres, a dar la libertad a los cautivos. Dice, ¿cómo se sentirá un cautivo cuando le dicen, eres libre, eres nuevo, eres otra persona, ¿verdad? Anunciar el día del Señor, anunciar el día en que debemos alabarlo, el día verdadero de su gracia y de su presencia. Si ese es el cometido del Señor, si ha pisado la tierra, si ha traído la buena nueva del Evangelio, sin duda debemos obedecerlo y escucharlo, porque la identidad de Cristo, aunque el domingo pasado, ¿verdad?, nos hacía esa referencia, debemos siempre de preguntarnos quién es Jesús para nosotros, su identidad, y por supuesto, en qué lugar está en mi corazón, y asimismo, cómo yo mismo me encuentro delante de la comunidad. Y con esta conciencia, entonces, el mismo Padre del cielo grita, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Por si todavía no sabemos quién es Jesús y le ponemos a veces muchos milagritos que le colgamos, que no lo conocemos, por eso no podemos amarlo más. Es importante conocerlo para amarlo más. Y por otro lado, como segundo punto de reflexión, proponemos esta cuestión de nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra porque en verdad es muy difícil en verdad el que dentro de tu hogar, dentro de tu familia, te escuchen todos y amen a Dios como tú lo amas. Es más fácil salir afuera y que la gente que no te conoce o no es de tu propia familia te escuche con mayor entereza y con mayor interés. Es aquí impresionante. Por eso, mis queridos hermanos, cuesta mucho trabajo evangelizar hacia adentro y cuesta menos trabajo evangelizar hacia afuera. Nadie es profeta en su tierra. Jesús no le creyeron dentro de su propia tierra porque lo veían extraño. Decían, nosotros lo conocemos, sabemos este chamaco quién es, lo hemos visto crecer, lo hemos visto ir por las tortillas, lo hemos visto cómo se mueve a través de la vida. Conocemos a sus padres, a José y María, ¿verdad? Y ahora resulta que le viene una gran sabiduría y que se hace pasar por el Mesías y que habla de perdonar pecados él y que calla las tempestades. No se han dado cuenta de su identidad. Y por lo tanto, fíjense, Jesús no puede hacer ningún milagro en ese lugar. Y no puede hacer ningún milagro porque la gente no cree, no confía en Él. La invitación, hermanos, es a confiar en el Señor, a creer en Él y saber que está entre nosotros. Aunque nadie es profeta en su tierra, no quiere decir que renunciemos a ser profetas. Insistamos en ese camino de verdad y de fe en nuestra forma de vida. De eso se trata, hermanos. Esta es la reflexión de este último día del mes. Queridos hermanos, en el tema de hoy hablemos de los ángeles. Y para hablar de la verdad sobre los ángeles, tendremos que tomar mano de una materia que se llama angelología. Y la angelología es el estudio de estos seres espirituales desde el punto de vista teológico. Vamos viendo que a través de la historia se ha tenido exageración sobre su concepción y sobre su objetivo. Antes se consideraba la devoción a los ángeles como una cosa de niños o de mujeres, dándole una escasa importancia. Se los representaba con alas cuidando niños ante posibles accidentes que prevenían. Eran personajes como de cuentos, de ficción o similar a las hadas. En estos tiempos han cambiado. En ciertos ambientes se les presenta una atención desmesurada como si su actuación fuera individual sin el permiso, el envío o el consentimiento de nuestro buen Dios. Se hacen prácticas supersticiosas, abrirles la puerta, enviarlos como si fueran mascotas, tocarles la campanita para que vengan, dejarles comida. Todo esto desvía la verdad
y la verdadera devoción de los ángeles, subordinada al poder y mandato de Dios, subordinado al poder y al mandato de Dios, que coloca su libertad para la alabanza de su gloria y para guiarnos en el camino de la santidad, en medio de las peripecias y pesares de este mundo. Aunque ciertamente son ángeles que nos custodian y nos ayudan, no están por encima de Dios, ni están supeditados a su libre albedrío simplemente personal, sino están creados para ese contexto verdadero de ser seres angélicos, de, digamos, apoyo, de auxilio humano. Tengamos en cuenta, no nos quedemos solo con el ángel, vayamos a misa, vayamos a la fe. En la Biblia niegan la existencia de los ángeles. El grupo judío llamado los saduceos, ¿verdad? Que ya hemos hablado acerca de ellos. Podemos tomar Hechos 23:8. Hoy en día lo hacen los materialistas, para los cuales el universo espiritual e invisible no existe, no tiene consistencia. Los racionalistas, como los agnósticos, que no pueden demostrar racionalmente su existencia, por lo que suspenden el juicio y no afirman ni niegan su existencia, así como la existencia del mismo Dios. Algunos ven equivocadamente en los ángeles personificación mítica o proyecciones antropológico-culturales de atributos divinos, o sea, quiere decir atributos del mismo Dios personificado y proyectados en ellos, como su espiritualidad, agilidad, sutilidad, poder, mezcla. Para ellos es una cuestión de un politeísmo primitivo, o sea, como si fueran varios diosesitos. La Biblia no admite dudas con relación a su existencia. Desde el primero de sus 73 libros, el Génesis, hasta el último de los mismos, el Apocalipsis. El Catecismo y el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo eco de las Sagradas Escrituras en los números 327 y 59 respectivamente, dicen que al principio Dios creó a la criatura espiritual y material. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Son mensajeros y enviados de Dios, servidores de Dios y de los hombres. Alaban a Dios en su gloria, participando del culto y liturgia, eternos al que nos unimos desde la tierra y nos traen inspiración y fuerza para poder darnos cuenta del gran poderío de la omnipotencia de Dios para cumplir su voluntad con eficacia y mayor facilidad, reprimiendo a nuestros enemigos, las fuerzas del espíritu del mal. Diversas clases de ángeles. La tradición espiritual cristiana desde el siglo V, con la reflexión del pseudo Dionisio, ha distinguido 9 coros de ángeles subordinados entre sí y subordinados finalmente a Dios. Cada coro cumple una función propia en la creación de Dios y en su alabanza, y también en su servicio salvador a los hombres, subordinado al reinado universal de Jesús resucitado. El apóstol San Pablo en Colosenses 1:16 describe diversas jerarquías de ángeles. Además de las Sagradas Escrituras, ya desde los primeros siglos, pensadores cristianos los mencionan como San Justino, filósofo y mártir. En el siglo V-VI del pseudo Dionisio realiza el primer tratado sobre los ángeles, describiendo los distintos coros angélicos y sus características. San Agustín y San Gregorio Magno, obispos y doctores de la Iglesia, realizan estudios profundos sobre los ángeles. En la Edad Media, siglo VI al XV, hay grandes tratados sobre ellos. La literatura en general también se refiere a ellos, y el Concilio Vaticano II, culminando en el año de 1965, se refiere a los ángeles, por ejemplo, en el documento Lumen Gentium, en el número 49. Y bueno, pues podemos realizar una prueba natural que nos aproxima a su existencia, siguiendo la serie lógica de ascenso en la perfección ontológica, es decir, en el ser de las diferentes criaturas. Existen los seres materiales, los minerales, las plantas, los animales. Existen los seres materiales y espirituales, el hombre compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, podemos deducir con mucha probabilidad natural de que también existen los seres espirituales, sin composición de materia, para completar el orden de ascenso lógico ontológico de los seres. ¿Cómo son los ángeles? El hombre, según el concepto antropológico judío, es cuerpo, y en él están todas sus facultades psicológicas, emotivas y espirituales. Muere todo el cuerpo y resucita todo. Él, el hombre,
entero. Para los griegos, el hombre es un compuesto de alma espiritual y cuerpo material. El alma material pervive al cuerpo después de la muerte, al ser inmortal por su simplicidad, al no estar compuesta de materia. Para el cristianismo, principalmente desarrollado por la antropología de San Pablo en la Biblia, el hombre es cuerpo material, psicología y emociones, alma y espíritu inmortal. El espíritu continúa después de la muerte y en la segunda venida de Jesucristo se volverá a unir a su cuerpo, y el alma resucitados para no perecer jamás. Los ángeles, por el contrario, son puro espíritu sin compuesto de materia alguna, por lo tanto son espíritus simples e inmortales. Tienen comienzo cuando son creados por Dios, pero no perecen jamás. Tanto los buenos como los que, usando mal su libertad en el comienzo, se rebelaron contra Dios y cayeron del paraíso, los ángeles caídos. ¿Cuánto dura la existencia de los ángeles? Dijimos que al ser puro espíritu son simples, no compuestos con materia, por lo que carecen de cuerpo. Como consecuencia son inmortales, no perecen jamás después de ser creados por Dios. Jesús habla de la inmortalidad de los ángeles cuando compara la extensión de su duración a la de la cuestión de los cuerpos resucitados. No pueden morir. Los cuerpos resucitados son semejantes a los ángeles. Al comparar la inmortalidad de los cuerpos resucitados con la de los ángeles, Jesús proclama la inmortalidad de los mismos. Por lo que los ángeles, una vez puestos en la existencia por Dios, no mueren jamás. Sean los ángeles buenos de la gloria en el cielo con una felicidad sin fin, sean los ángeles caídos en el infierno en una desdicha e infelicidad también eternas. Jesús en Mateo 25:41 dice que los malos irán al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, la eternidad de los ángeles es consecuencia de su naturaleza simple y espiritual. No tiene nada que ver con la gracia, ya que por naturaleza, tanto ángeles buenos como malos son eternos, unos en el cielo felices y otros en el infierno desdichados. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 327 al 336, y en el resumen del mismo, en los números 350 al 352, y bueno, pues es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 59 al 61. Y bueno, pues es interesante muchas de estas cuestiones aclararlas sobre los ángeles, ya que se han tenido pues algunos excesos y también muchas ignorancias. Este es el tema de hoy. Hablemos de los ángeles. Número 1. Mañana continuamos. En Santos y Conversos, en esta ocasión celebramos a San Ramón Nonato. Nació en Portel, comarca de Segarra, entonces perteneciente a la diócesis de Urgel, y desde 1593 a la diócesis de Solsona. Se hizo miembro de la Orden de Mercedarios fundada por San Pedro Nolasco para el rescate de cautivos católicos en manos de los musulmanes del norte de África. Fue ordenado sacerdote en el año de 1222 y luego fue superior en varias comunidades del Orden de la Merced. Como redentor de cautivos viajó al norte de África, pagó rescate por varios prisioneros y, siguiendo el cuarto voto de estos religiosos, cuando se agotó el dinero que llevaba, se quedó como rehén a cambio de la liberación de otro cristiano. Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo martirizaron, perforando sus labios con hierro candente para colocarle un cerrojo en su boca e impedir su prédica. Fue rescatado por su orden y en el año de 1239 retorna a España. El Papa Gregorio IX lo nombró cardenal, pero estando de camino a Roma fallece en Cardona, Barcelona. Muchos milagros le fueron atribuidos a su intercesión, antes y después de su muerte. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1657, celebrándose su festividad el 31 de agosto. Aunque su fiesta era de ámbito universal, desde el 1681, con la reforma del calendario, fue reducida a un culto local a partir de 1969. El santo y converso del día de hoy, San Ramón Nonato. ¿Y saben por qué se llama Nonato?
Se llama nonato precisamente porque la palabra nonato quiere decir no nacido. Por eso es el patrono de las mujeres que se dedican a ser parteras, a las mujeres embarazadas y por supuesto para los partos. ¿Por qué se le dice no nacido? Bueno, porque cuando él nace, su madre muere. Entonces él nace prácticamente a la vida, saliendo del vientre de su madre, como cualquier bebé, pero a razón de una cesárea. Entonces no era muy común, era muy extraña la cesárea que se practicara. Hoy en día es más común. Y pues bueno, la madre con complicación muere finalmente en el nacimiento de este hijo. Por eso se le dice Ramón nonato. Y bueno, pues su representación es interesante con la custodia, con Jesús Eucaristía, a quien ha amado mucho al extremo de entregar toda su vida, y a pesar del martirio que recibió, él siguió predicando y convencido del amor que ha tenido por el Señor. El santo y converso del día de hoy, San Ramón nonato. Pues se ha concluido, está concluyendo el mes de los abuelitos, y por eso el chiste, miren los abuelitos, estas imágenes que algunos tienen en casita, ¿verdad? En casa de los abuelos o de los papás, son muy bonitas, muy emblemáticas, los viejecitos, ¿verdad? Ya no son los noviazgos como antes. Bueno, pues resulta y sucede en el chiste, que el padrecito se encontró con un joven, pues le decían el distraído, ¿no? Así le decían, quién sabe por qué. Y entonces resulta que el padre se acerca: oye, hijo, supe que terminaste con tu novia. Pues, ¿qué pasó? Si se querían un montón. Y el muchacho le contestó: es que mi novia me dijo que soy muy distraído, o algo así. La verdad no me acuerdo. En las curiosidades de la Iglesia Católica, hermanos, nos encontramos ante el libro del profeta Ageo. Los israelitas que han regresado a su patria desde el destierro de Babilonia están desanimados. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la reedificación del templo se abandonan porque los habitantes de la zona se muestran hostiles ante los recién llegados. Y además apenas se tienen medios materiales para llevar a cabo las obras. A nivel internacional la situación política es inestable. Los persas tienen un nuevo rey, el rey Darío, y Jerusalén vive con inquietud la reestructuración del imperio. El profeta interpreta entonces los acontecimientos. Es preciso renovar la fe en Dios y reconstruir un templo digno de Él. Cuando esto se consiga, el pueblo verá su futuro con más confianza y el Señor lo llenará de bendiciones. La esperanza mesiánica debe actuar como un motor para este pueblo apático y desesperanzado. Hermanos, esta es la curiosidad del día de hoy, el libro de Ageo. En la Rola del Alma queremos invitar a escuchar en esta ocasión a Giovanni González con Que toda lengua. Así se llama, Que toda lengua. Se me antojaron unos tacos de la misma. Vamos a la Rola del Alma. En la buena onda continuamos con las estadísticas del apoyo y la ayuda del amor de la vida de la Iglesia en Asia. ¿Qué es lo que sostiene la Iglesia Católica en Asia? La Iglesia sostiene en este continente asiático 13.683 escuelas maternas, 15.698 escuelas primarias, 9.298 escuelas secundarias, 1.102 hospitales, 3.532 dispensarios, 293 leproserías, 2.095 casas para ancianos, enfermos y minusválidos, 3.367 orfanatos, 3.211 jardines de infancia, 969 consultorios matrimoniales, 5.369 centros de educación o reeducación y 1.870, entre otras instituciones. El apoyo de la Iglesia Católica viva en Asia.
Damos gracias al Señor por la conclusión de este video y les pedimos que nos ayuden a seguirse suscribiendo, compartan los videos y ayuden a otros hermanos a tener referencia sobre el mismo, ya que esta herramienta evangelizadora quiere conocerse. Compartan, por favor, si son tan amables, y agradecemos a todos los que continúan cerrando este ciclo de este maravilloso mes. Recordemos que en este mes de agosto hemos estado invitando a un concurso, el concurso de la curiosidad católica. Todavía tenemos este día, ¿verdad?, hasta las 12 de la noche para seguir recibiendo sus aportaciones a razón de la curiosidad de la Iglesia Católica que quieran compartirnos y que como premio será compartida en este Espíritu Canal. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar aquí en tu canal, Espíritu Canal. Nos vemos mañana.